Bueno, ahí puse a grabar muy bien, Juan, que te acordaste. Pueden hacerlo por el chat, o pueden preguntarnos si quieren activar las cámaras, si quieren preguntarnos así. Sí, en lo posible, si pueden poner la Sería lindo cámara, verles las caras, claro, es un pero poco bueno. mejor para que nos podamos ver, si no, la verdad que es un embole, ¿no? No poder saber quién pregunta y eso más humano lo hacemos. Hola, Jere, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perfecto. Sí, hay gente que, bueno, los que no pueden, no hay problema, tampoco es una obligación. Así que bueno, este encuentro es para que nos comenten si tienen dudas, tanto de forma o alguna duda en particular, de conceptos, de lo que no entiendan. Así que bueno, los escuchamos. O los leemos en caso que no puedan hablar, porque hay gente que, bueno, como dice, está en el trabajo. No es Hola, obligación ¿cómo va? preparar un tema, nos preguntan. Darío. Mira, en realidad es bueno porque, viste, cuando vos te sentás a dar el final, estás nervioso en general. Y por ahí, para aflojarte, empezar a hablar algo que vos preparaste, por ahí algo simple, algo como yo a veces les digo, los titulares del diario, o sea, algo, una información gruesa, no ir a algo muy puntual, algo general. Está bueno para empezar a hablar. No es una obligación. También puedes decir, mira, yo no preparé ningún tema, pero ya te digo, sirve un poco para eso también, también como para que el docente escuche, empiece a pensar, bueno, ¿qué le puedo preguntar? ¿Sí? Pero es más bien como que presentes por ahí algún tema, y porque tampoco es para hablar mucho tiempo, ¿no? Son unos 10 minutos, un tiempito así, para presentar algún tema y a partir de ahí profundizarlo o relacionarlo, pero no es obligatorio. Sí, más que nada por ahí para romper el hielo, ¿no? Porque por ahí uno cuando viene con los nervios de dar un examen, más que son sus primeros exámenes o es una materia de primer año, por ahí todavía no están tan acostumbrados como para empezar. Y cuando elijan un tema que sea importante, digamos, ¿no? Porque si van a Parece la elegir un panza tema, un por ejemplo, que no se ve durante la cursada, no va a ser uno de los temas, digamos, que más importancia se le va a dar a la hora de presentar su tema. Elijan un tema donde puedan relacionar alguna de las, digamos, de los sistemas de control, algún tema así que los permita a ustedes meterse en la materia y que nosotros podamos ver que estudiaron, ¿no? Y después de eso, como dice Moni, uno va relacionando, va enganchando y les vamos a hacer preguntas tratando de ver las principales áreas de toda la materia, a ver cómo están. Sí, decías algo, Rocío, no sé cómo te llamas. Riocho Chiocarello. Bueno, estaba ella diciendo algo, pero se interrumpió. También Joel creo que iba a decir algo. Sí, yo tengo una duda. ¿Se escucha Dale. bien? Sí, perfecto. Sí, Con respecto al cortisol, relacionado con el sistema inmunológico y el estrés, necesito un esclarecimiento porque hay cosas que no me cierran. Por ejemplo, yo tengo entendido que el cortisol en el sistema inmunológico sirve para declinar una respuesta inmune, ¿no es cierto? Una vez que se ha eliminado el patógeno, el agente patógeno, el cortisol, digamos, declina la respuesta, ¿no es cierto? Y en el distrés se produce en exceso el cortisol, ahí me queda la duda, o sea, al producirse en exceso, digamos, que declina indiscriminadamente la respuesta inmunológica y es por eso que el sujeto se puede enfermar, es más vulnerable a enfermarse. No me queda muy claro eso, no sé si es así, si es correcto lo que digo. lo que pasa es que el cortisol tiene receptores en los glóbulos blancos, o sea, los glóbulos blancos tienen receptores de cortisol. ¿Sí? Bien. Ante niveles elevados de cortisol se inhibe la reproducción de los glóbulos blancos. Entonces Bien. no se duplican, no se multiplican, y a eso le llamamos que baja la respuesta inmune. O sea, hay menos cantidad de glóbulos blancos Ah, circulando. ¿Me entendés? Eso pasa perfecto. también en el caso del estrés. Claro. ¿Sí? ¿Hay eco?
Espera que te cierro el WhatsApp web, porque a veces No, me no es hace... porque hay una chica que está sin el micrófono, pero ahí se lo Ah, saco. bueno. Porque a veces si yo tengo el WhatsApp web abierto, siento como... Entonces, esa es la relación en sí, que cuando el cortisol está alto, se inhibe Sí. la reproducción de los glóbulos blancos y por eso baja la inmunidad. Y en el caso de estrés, eso también es adaptativo que te baje la inmunidad, porque de esa forma te resfriás, no te curás, por ahí hace un mes que estás engripado, bueno, te va dando como indicios de que estás estresado, ¿sí? Porque en realidad si vos te preguntan cuáles son los síntomas del estrés, bueno, uno por ahí es uno de los síntomas es que por ahí tenés algo que no simplemente se curaría en una semana y no se te cura en un tiempo prolongado, ¿sí? O que tenés, bueno, gastritis, o sea, los síntomas de estrés son múltiples, te brotás, pero bueno, uno de ellos es ese, que baja la inmunidad y de esa manera te da como una alarma de que estás Ah, estresado. Perdés bien, memoria, bien. ¿sí? No te acordás dónde dejaste las cosas. ¿Sabes lo que Ok. tiene interesante, Joel, de esto? De A ver, que es esta relación por ahí que tienen entre los diferentes sistemas. Porque vos decís, bueno, el cortisol es una hormona, ¿no? Nosotros vimos la hormona bien, del estrés, ¿no? Pero vos bien, fíjate que Moni lo que te está explicando es que ahí tiene receptores los glóbulos blancos, que son células del sistema inmunológico. perfecto. Entonces, Mm. si nosotros lo que estamos hablando es que son diferentes sistemas. Bueno, ahí está lo que nosotros hablamos, la conexión entre los sistemas, por eso el sistema de integración y control. ¿Cómo? Bien, Una hormona que viaja por todo el sistema, digamos, que es una característica del sistema endocrino, ¿no? Que viaja a través del torrente sanguíneo y va viajando a diferentes células blancas, tiene la posibilidad de tener diferentes efectos según quién sea el que tenga ese receptor para recibir esa célula, digamos, ese mensajero químico. Entonces, bien, tiene un montón de efectos en un montón de lados. En los glóbulos blancos, lo que hace es regular la respuesta inmune. Eso va a hacer que te perfecto. baje la cantidad de glóbulos blancos, entonces si te baja la Claro, o cantidad de sea, soldaditos que están en la puerta, es más posible que te entre algún invasor a tu castillo. Entonces lo que pasa es eso, te terminas claro. enfermando porque no te pueden proteger. O sea que se baja la defensa inmune para avisarle al cuerpo que algo está pasando, ¿no? Es como para avisarle, digamos, a O tu... sea, hay un porqué, o sea, no es que es Sí, son indiscriminado, sino que tiene una teorías, función. Ah, son teorías, porque también algo totalmente finalista dentro de lo que es biológico no podría, pero se le encuentra esa explicación. ¿Sí? Porque parece claro, un para avisarle al contrasentido, cuerpo. parece un Claro, es contrasentido. contradictorio, claro, sí, sí, Encima que claro. estás estresado te baja la inmunidad, ¿viste? Claro, peor, sí, sí, Pero en sí claro. te da como una alarma. No, Ah, pensá bien, también no sabía eso. que el gasto de energía que implica defenderse cuando uno está enfermo Ah, también genera mucho gasto de mm, energía. Entonces, de cierta manera, es una manera de lograr la homeostasis, ¿no? De lograr el equilibrio. Pero además, claro. nosotros estamos en biología humana y estamos viéndolo Mm, para psicólogos, digamos, ¿no? No en parapsicología, no me refiero a la magia, sino me claro, refiero para nosotros como psicólogos que nos sirve. Y bueno, ¿no? Acá nos fijamos claro, cómo genera cambios en el comportamiento, ¿no? Vos estás enfermo, claro, tenés que claro. frenar. De cierta manera, Claro, todo tenés lo que que hacer hablamos, algo, esta tormenta de tenés que reaccionar. citocinas que generan el comportamiento del enfermo, que te hace O al menos fluctuar. reflexionás sobre que algo te está pasando, algo Claro. que, Claro. ¿viste? O Ah, no no, sabía eso. Yo pensé que ¿no? era Y como después una pasa eso. falla, la producción en exceso del cortisol. Pero no, Una claro, tiene una respuesta, es función, una respuesta avisarte. fisiológica. Es una respuesta fisiológica que Mm, tiene, digamos, una función y un mensaje. bien, no sabía eso. Y ahí, Joel, lo puedes enganchar cuando nosotros hablamos con la regulación del cortisol, ¿no? Y nosotros hablamos Ujú, que es importante que suba, pero después venga un periodo de adaptación y después baje. Si vos seguís claro. subiendo la cantidad de cortisol, o sea, si seguís metido en una situación de estrés, viene lo que es el agotamiento, ¿no? Que empieza a Ujú, tener un montón de consecuencias, o lo que hemos hablado también de carga alostática, como un montón de consecuencias, ese nuevo equilibrio bien, que va a generar, por bien. ejemplo, que te enfermes, va a generar eh, también que seas, digamos, no tengas energía, que te falte fuerza, que tengas dificultades para dormir, bueno, un montón de cosas que Ujú, producto de estar estresado. Pues fíjate cómo lo vas enganchando con otras cosas también. mm, Mm, bien, ahora sí, me queda más claro. Bueno, Bien. ¿qué más les gustaría preguntar? Hola, yo tengo Hola. una pregunta sobre lo que sería el estrés.
Yo diría que el receptor de alta afinidad es el primero que responde ante pequeñas subas de los niveles de cortisol, y que era el encargado de la respuesta, espérate que así lo leo. Circadiana. Sí, de la regulación homeostática. Sí. Además también de la respuesta circadiana a través de una retroalimentación predictiva. Pero acá, cuando actúan estos receptores, puede ser que haya también una homeostasis reactiva que aumente los niveles de cortisol para una adaptación del organismo, o simplemente es la homeostasis predictiva. Los de alta afinidad regulan la homeostasis, o sea, es la respuesta homeostática del cortisol, y es lo que tiene que ver con los relojes. Ah, ¿Sí? ok. ¿A eso te Perfecto. referís? Sí, Y actúan en concentraciones bajas de cortisol, ¿sí? Y actúan en eso, en la respuesta homeostática. perfecto, en En relación cuanto al ritmo a la circadiano. parte Claro, reactiva, tenés que moverte de los, digamos, de alta afinidad, ya vas a los de mediana o los de baja afinidad. claro. Dentro de los Sí, de sí, alta sí. afinidad, los que se enganchan más fácil con el cortisol, o sea, con bajas cantidades de cortisol, estás hablando de predictiva, estás hablando del ritmo circadiano del cortisol, ese que de manera predictiva te va a despertar, y después en los momentos de mayor actividad también sube un poco, y después en el momento de la noche baja. Ahí no hay reactiva. Claro, claro, porque en realidad cuando hablamos de la respuesta del estrés estamos hablando a partir de los de mediana afinidad, ¿o Exactamente. no? Eso es lo que hay que ver. Buenísimo. Ahí es cuando la curva sube, ¿no? De estrés, y ahí responden los de mediana afinidad. ¿Sí? Claro. Toda la respuesta adaptativa la hacen los de mediana afinidad y los de baja afinidad. Esa es la respuesta adaptativa al estrés, la que tiene la curva que hace y baja. O sea, la que logra bajar ante Claro, ciertos niveles de cortisol, actúan estos receptores produciendo la interrupción de la formación de cortisol. Interrumpe el proceso de formación. ¿Sí? claro, esos son los de baja afinidad, los que interrumpen el proceso de cortisol, Sí, ¿no? claro, los de mediana, de baja interrumpen. Claro, ¿Sí? Y los de alta afinidad son los que, digamos, actúan en niveles, con poca cantidad de cortisol, y hacen esos pulsos diarios que tiene el cortisol, que aumenta más o menos a las 6 de la mañana, y después en algún horario de la tarde también. ¿Sí? Esas subas y bajas de cortisol están reguladas por los de alta afinidad. alta afinidad. Los otros dos actúan, o sea, los tres tipos de receptores, digamos que trabajan en la respuesta adaptativa al estrés. Ahora ya cuando hay distrés, cuando no baja y la curva se vuelve así plana, ¿sí? Ya es porque hay tanta cantidad de cortisol que ahí ya empieza una respuesta que ya no es adaptativa, ¿no? Que es el Claro, y distrés. ninguno de los tres puede accionar. No, es que han accionado Claro, todos, pero sigue habiendo altas concentraciones de claro, sí. cortisol, ¿sí? Porque se internalizan los receptores, pues están todos saturados, y no baja esa cantidad de cortisol. ¿Sí? Y ahí empezamos a hablar, sí, de carga alostática, de distrés. Tengo otra consulta, igual es más, ¿la modalidad de examen ya se sabe? Y va a ser oral, Buenísimo. ¿sí? Para todos. Así que vamos llamados, o sea, primero se toma el presente, después somos varios los que vamos a ir tomando, van llamando, ¿viste? Va cada estudiante con alguno de nosotros. Y si querés preparás un tema, que como no sé si escuchaste hablar cuando empezamos, que podés preparar un tema más o menos como para romper el hielo, para empezar. Y después nosotros vamos haciendo algunas preguntas. Sí, buenísimo. ¿Mm? Tenía dudas si iba a ser escrito o iba a ser oral, entonces por eso pregunté y encima me No, uní no, no, tarde. va a ser oral. ¿En qué aula? No sé, es a las 8 de la mañana. Y si se puede ir a escuchar la mesa, sí se puede ir. Te pones con alguna compañera o un compañero que esté dispuesto, porque los profesores no vamos a tener problema, calculo, de que alguien presencie la mesa. Pero sí no hay que poner nervioso a la compañera o al compañero. O sea, si aceptan, sí, no hay problema.
Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, Paula. Primero, chequear, ¿empezó antes? ¿A qué hora empezó la clase? ¿Llegué tarde? No, no importa, igual es una clase de consulta, así Ah, que está bien. No, bueno, pero no por estamos dando curiosidad, clases, sino que estamos contestando preguntas, no, no hay problema. preguntas. Bueno, también en cuanto a estrés, se ve que estamos todos, todos por ahí. Cuando el estrés puede producir, cuando hay una exposición durante mucho tiempo, quizás en una edad temprana, puede producir afecta los genes produciendo alguna, no sé, alguna metilación o acetilación de los genes Seguramente, del seguramente, porque no sé cortisol. si viste algo, supongo por lo que estás preguntando de epigenética. Fíjate que Ay, en no uno de los escucho. casos de los gemelos, Ah, uno podía hacer deportes, el otro no porque tenía problemas de oído y también tenía otros niveles de estrés laborales, etcétera. Y eso va impactando en el ADN, sí que impacta en el ADN. Y eso puede activar o desactivar ciertos genes que te dan ciertas características. Nosotros por Seguramente. ahí lo ven, digamos, cuando en el consultorio, cosas así, van a ver en relación al apego, por ejemplo. Ahí claramente hay un montón de estudios que están investigando ese tipo de cosas y cómo la exposición al estrés, como, no sé, por ejemplo, hay un estudio que no sé si lo vemos nosotros, Moni, no me acuerdo, el de las ratas lamedoras y no lamedoras, no sé si, Sí, bueno, que es sí. madres, digamos, ratas con madres más cercanas, más cariñosas, y ratas con madres menos cariñosas, y cómo eso va generando efectos en la expresión de genes que tienen que ver con los receptores del cortisol, o de claro. digamos, una hormona similar. Y lo que pasa es justamente la exposición al estrés temprano, lo que va generando es que tengan menos posibilidades de responder al estrés, entonces sean ratas que se enferman más, que tienen más conductas relacionadas con el miedo, la ansiedad. Bueno, de manera similar nosotros lo podemos ver conductualmente y comportamentalmente con los tipos de apego, ¿no? Que las Bien. personas, depende de qué tipo, También digamos, de relación tengan. al estar estresado y bajar el sistema inmune, también sos propenso a que ocurran alteraciones en el ADN que te pueden llevar a algún tipo de cáncer o algo así también. Ujú. Claro, perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. También, Pau, perdón, pero agrego algo más, Sí. también hay estudios que hablan de cuestiones que se van pasando transgeneracionalmente, ¿no? Es decir, no solamente, ahí tenemos la cuestión epigenética, ¿no? Cuando hemos tenido familiares que han estado expuestos a situaciones de mucho estrés, como guerras, cuestiones de marcadores epigenéticos que después se van pasando a futuras generaciones y van generando diferentes tipos de conductas relacionadas con el estrés o relacionadas, por ejemplo, con la alimentación o cómo las personas van generando también mayor predisposición a tener una alimentación menos buena, menos nutritiva. Es decir, el estrés va generando marcas epigenéticas, sí, sí, Claro, 100%. seguramente. Eso también puede darse en casos con depresión, ¿no? De que, por ejemplo, hay padres con depresión y epigenéticamente se lo transmiten a sus hijos, digamos. Mirá, ahí es importante aclarar, digamos, que todo lo que no es genética es ambiente, ¿no? Entonces ahí todo lo que nos va pasando en la vida va generando, digamos, cambios en cómo se van expresando nuestros genes. Entonces, en ese sentido, puntualmente, un padre depresivo o un padre súper cariñoso o no le caigamos siempre a la madre, ¿no? También pasa también en psicología que nos pasa mucho eso, sí, el tipo de colegio en el que vas, los amigos que tenés, un montón de cosas que sí, van generando eh, cómo se van expresando tus genes. Estoy contestando una pregunta por escrito. Bueno, acá están poniendo algo con respecto al tema que es esto de la poligenia. Pero yo estoy contestando porque me preguntan sobre la reversibilidad de la comunicación sináptica. Yo lo que les estoy poniendo es que no es que sea reversible la comunicación, sino que una vez que pasó el mensaje, o sea que se transmitió, la neurona vuelve a estar en un estado de reposo lista para recepcionar un próximo mensaje. ¿Sí? Pero no es que sea reversible, lo que es
que vuelve al estado de reposo y puede volver a ser excitada la neurona. Supongo que a eso se refiere. Se refiere. No sé, Betina, si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Era esa duda que tenía y Bueno, lo que sí es excitatorio, ya sabés que se despolariza la membrana y el mensaje continúa. Y si es inhibitorio, se hiperpolariza, entonces el mensaje no pasa, ¿sí? Y después vuelve al reposo. O sea, una neurona en condiciones normales vuelve al reposo y está lista para recibir el próximo estímulo. ¿En qué temas tenemos que hacer más foco? ¿Qué tipo de preguntas se nos van a hacer? Bueno, eso es un poco lo primero que por ahí quise aconsejarles, que cuando ustedes hablen como si fueran, yo siempre les digo, como si fueran estudiantes de teatro. ¿Sí? Ustedes se presentan o presentan el tema, y presentar el tema es como hablar como de los títulos grandes, ¿sí? Arrancar por las cosas más gruesas. ¿Por qué? Porque si vos arrancás por ejemplo, si vos me decís, bueno, yo quiero hablar sobre el estado de reposo de la membrana, epa, qué finito. Vos empezás hablando de eso y vos sabés, yo te tengo que preguntar más finito todavía, ¿viste? Entonces, es como un juego en el que, un juego de comunicación entre el docente y vos. Entonces, yo lo que les aconsejo es eso, que todos los temas son importantes. Por ahí está bueno que lo que sí tengas presente, que el tema del cual vos vas a hablar, trates de ver, mientras vos lo preparás, con qué tema se relaciona, pero sí, así de manera grosera. Por supuesto, después vos vas a estudiar más el detalle de cada cosa, pero eso que te lo pregunte el docente, ¿sí? Así que cualquier tema puede ser, pero yo siempre les aconsejo eso, que vayamos de lo más general a lo más particular, ¿sí? Tampoco quedarnos, sea una cosa razonable, tampoco quedarnos 10 minutos hablando de generalidades, pero hablar un poco y esperar la pregunta del docente, ¿sí? Y tratar de responder puntualmente qué te pregunta, no por ahí tratar de hablar tanto que te vayas un poco de tema. No sé, Juanpi, si vos querés darles algún consejo al respecto. No, me parece perfecto, me parece perfecto. Generalmente, digamos, a mí me gustaba cuando daba finales esta cuestión de empezar presentándose, empezar presentando de qué van a hablar, adelantarse, me gustaría hablar de este tema, de este tema, de este tema, ¿no? Por ahí ser estratégicos a la hora de pensar qué temas les gustaría dar, un tema que se sientan cómodos, pero que sea suficientemente, digamos, importante dentro de la materia, ¿no? Por ahí también eso les puede servir para preparar finales a lo largo de toda la carrera, ¿no? Por ahí, si presentan un tema que integre, un tema interesante, y si pueden hacerlo de una manera que interese al docente, mejor. Piensen que si todos van y dan lo mismo, uno escuchó 10 finales iguales y no te va a dar mucha bolilla el profesor y te va a hacer preguntas para avanzar. Pero en cambio, si uno va con una propuesta más original, más interesante, más algo, ¿no? Justo nuestra materia es una materia más ping-pong, ¿no? O sea, se pregunta algo, digamos, pero hay otras materias que ustedes pueden jugar mucho más con eso, ¿no? Pueden hacer una presentación mucho más creativa, mucho más original. Acá yo le diría, vayan a lo importante, al grueso, no se metan en un tema por ahí poco importante, como dice Moni, y sí, por ahí esto de enfocarse en cómo se presentan, qué van a hablar pausado, no hablar todo y largarlo todo rápido porque no se les entiende nada y no sirve. Practíquenlo Igual antes en su nosotros casa. tratamos de que se sientan cómodos y cómodas, sabemos que cuesta, sabemos que es difícil sentarse al lado del docente. Pero bueno, o sea, no nos vean como el enemigo, o sea, nosotros tratamos de que ustedes estén cómodas y cómodos para poder hablar, para que los nervios no los traicionen y para nosotros poder saber si están conociendo los temas, así, las cosas de las que estaríamos hablando. Lo ideal sería que el final sea una instancia de aprendizaje en todo sentido. Lo que pasa es que uno va con tanto miedo, tan cagado al lado de un final que uno quiere aprobar y ya irse, ¿no? O sea, la verdad. Pero la verdad que es una instancia que lo que busca es que ustedes vean si realmente entendieron, aprendieron. Y es la manera que los docentes tenemos de acreditar de que ustedes entendieron.
La verdad Si que es horrible. relacionan los Es horrible al temas, final, pero bueno, es así. pueden es la relacionar manera. los temas, o sea, no es que uno necesite puntualmente que ustedes sepan detalles, pero sí cómo se relacionan, los grandes conceptos, esas cosas sí que no se les escapan. Bueno, acá pregunta si la producción de adrenalina y noradrenalina disminuye por retroalimentación negativa. Sí, disminuye por retroalimentación negativa porque el hipotálamo tiene receptores de adrenalina y noradrenalina que cuando hay cierta cantidad se inhibe la producción, y también por la interrupción del estímulo, ¿no? Bueno, y después tengo una pregunta: ¿qué pasa si me presento por segunda vez y desapruebo? Nada, o sea, a nivel académico no pasa nada, te presentarás de nuevo. A nivel personal tampoco, tenés que seguir intentando. Sí, viste, eso depende del régimen académico que tenga cada facultad. Nuestra facultad no tiene mesa castigo o esas cosas, no tenés una cantidad limitada de veces que No te puedes tenés que presentar. pagar, no tenés que pagar 200.000 pesos cada vez que das mal una Claro. materia. No, pero sí, si es la segunda vez que te presentás, tenés que llevar medialunas para todos los profes. Ah, no, no es así. No pasa nada, no pasa nada. No, Claro. no tenés que volver a cursarla, pero bueno, anda ¿viste? Como dicen, hay que proyectarse, qué sé yo, hay que proyectarte como que la vas a dar bien. Una consulta. ¿Aproximadamente cuánto duran los orales por cada alumno? A vos se te hacen 5 horas, pero más o menos son 40 minutos. O entre 30 y 40 minutos. Lo que pasa es que al que está ahí sentado se le hacen 1000 horas, ¿viste? Pero el tema es también a veces es difícil para un docente decirles: mira, la verdad que no estás para probar, porque eso nosotros probamos con un tema, probamos con otro, o sea, a veces no podemos, como decimos nosotros, rascar un poquito cada tema, que no pasa nada. A veces eso es más rápido o no, porque a veces la estudiante o el estudiante no se convencen de que en realidad no saben. Tienen la opción también de, si por ejemplo desaprueban con alguno de nosotros que somos ayudantes, pedir de dar con la profesora. Pero normalmente entre media hora y 40 minutos es un tiempo más que suficiente. Unos 10 minutos para hablar de tu tema si presentaste, y unos 20 minutos de preguntas es más que suficiente. ¿Vos tenés algún problema laboral o preguntás por saber? No, más que nada para saber cuánto margen más o menos de preguntas daba y eso. No, nosotros, o sea, no es que se te hace una pregunta y si no la sabes te vas. Nosotros hacemos varias preguntas y tratamos de, lo que sí en algún momento queremos que algunas de las preguntas sean contestadas exactamente. A veces haces una pregunta, te la contestan más o menos. Haces otra pregunta, te la contestan más o menos. Bueno, ya la próxima te pregunto, contestame bien, porque ya, o sea, yo en mi cabeza arranco 10, 9, 8, 7, ya empezamos a estar en problemas en algún momento, pero tratemos de que no, de que les vaya bien. Si pueden rendir primero por temas laborales, si tienen algún certificado sería mejor, Darío. A las 8 de la mañana empieza la mesa, así que cualquier cosa, si te viene bien, pedí de entrar primero. Yo tengo otra consulta en relación al camino que hacen una vez que ingresan a los receptores. Quería saber si el olfato es la única modalidad que no pasa por el tálamo. Sí, el olfato es como no me sale el sentido más primitivo. Vos pensás que hay osos polares que sienten la osa polar a 70 kilómetros. O sea, y esa única molécula que andaba por ahí de olor se le impregnó en el cerebro, ¿viste? Pasó directo. Sí, el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Es decir, que el recorrido sería quimiorreceptor, nervio craneal, tronco del encéfalo. Serían los receptores olfativos, ¿sí? Sí. Que son químicos. Después el nervio olfativo, ¿sí? Y Sí. ya de ahí pasaría a los centros primarios, olfativos primarios. O sea,
llega al tronco encefálico, porque todos los estímulos, digamos, del cuello para arriba entran al tronco encefálico, y de ahí iría directamente al área primaria olfativa. Ok, y el resto de los estímulos, Harían, si por ejemplo fuera oído, gusto, ¿sí? Entrarían hasta el tronco encefálico, de ahí al tálamo, y de ahí al área primaria de esa modalidad. de esa modalidad, claro. Sí. Y eso es distinto a lo que pasa de los del cuello para abajo, que en realidad pasan por la médula. Claro, todo eso entra por la médula y después sí hace tronco encefálico. Encefálico. Perfecto, gracias. Era No, para no. chequear que lo tenga bien eso. Bueno, Perdón, una consulta. Yo ahí hubiera dicho nervio, en lugar de nervio olfativo, un nervio craneal. ¿Está mal? está perfecto, porque en general se llaman nervios craneales. Si querés, podés decir un nervio craneal aferente o sensitivo, Bien, ¿sí? Porque hay nervios craneales motores también. bien, sí, sí, sí. Toda Gracias. la información que entra es aferente o sensitiva y las respuestas son eferentes o motoras. Sí, sí, sí. Gracias. En caso de tener que trabajar, ¿por qué el cortisol inhibe la replicación y activación de linfocitos? Cuando es recepcionada por los glóbulos blancos, dejan de reproducirse. Ahora, el mecanismo exacto de por qué ocurre eso, no te sabría decir. Ya es algo como una bioquímica muy, muy específica. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de producción de linfocitos? Y en ese caso es ante una infección, ante una invasión parasitaria, aumenta el número de linfocitos, como por ejemplo lo que hemos visto en la respuesta inmune celular, ¿sí? Que proliferan, aumentan, neutralizan al agente extraño o al antígeno, y después sí disminuye su cantidad, y quedan solo los de memoria. Ahora, exceso, o sea, eso es cuando proliferan, cuando hay más. No sé a qué te referís con exceso, si es algo patológico, Parece que porque tal estaba vez. queriendo tratar de explicarle a la chica de arriba lo de los linfocitos. Me parece que va por ese lado. Igualmente, Ah, digamos, para ahí, Lucía, después van a subir esto digamos, a no sé dónde, en Lili, que ahí al principio charlamos un poquito más sobre ese tema, por ahí podés volver a escucharlo, y porque Joel justo preguntó y estuvimos hablando un poco del cortisol y cómo influye en el sistema inmunológico. Por ahí te va a venir bien escuchar toda la explicación esa que le dimos a Joel. no sé si está respondida la pregunta. Lucía creo que es la que preguntó. Bueno. Ay, si me hiciste acordar que estábamos grabando esto. Qué horror. Bueno, pero tiraste el dato del oso polar que estuvo buenísimo. Parece que era Ah, grabado para sí, la sí. prosperidad. Y sí, bueno, yo he visto estudios de por qué te gusta alguien, y que, no sé, me acuerdo que a, no sé, 10 hombres le hacían poner una remera blanca a todos y usarla durante un día, y después hacérsela oler a la mujer y ver si eso coincidía con cuál le había gustado de los hombres, y coincidía. Como que aparentemente nos juntamos por el olfato con las otras personas, con las personas que nos gustan. Bueno, ¿alguna o alguno quiere preguntar algo más? Estamos para eso. No tengan vergüenza de preguntar. Yo tengo otra. En cuanto a genética, en herencia monogenética, me pegué ahí no sé, me estoy haciendo un lío con las enfermedades que son producidas por las gametas portadoras del cromosoma X. Sí, transmitida por el cromosoma X. Claro, que los hombres tienen más probabilidades de padecerla, ¿no? Por ejemplo, era el daltonismo, la hemofilia, pero no lo Sí, sabría porque explicar.
O sea, una mujer produce gametas X únicamente, ¿no? Y el hombre produce X e Y. Sí, Si se junta el X del hombre con una X de la mujer, da otra mujer, y si se junta el Y con la X, da un varón. Pero el varón, el único X que tiene, en caso que esté afectado, le produce la enfermedad. En cambio, la mujer, si tiene un X afectado y el otro no sufre la enfermedad, es portadora, decimos, porque tiene esa información genética, pero ella misma no sufre la enfermedad. En cambio, al varón no le queda otra porque es el único X que tiene, entonces ese X es el que se está manifestando. Por Viste eso ese tiene tema más de la probabilidad. dominancia. Ahí, digamos, que cuando, o sea, si tenemos están los dos presentes, pero hay uno que es dominante sobre el otro, pues ahí la mujer lo tiene el gen, pero no se expresa. En cambio, en el varón, al solo tener una posibilidad de que haya un X, si está el gen que porta la enfermedad, sonó, se va a expresar. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso tenés más probabilidades. En cambio, la mujer puede llegar a heredar ese gen, pero estando el otro que lo domina, hace que no se exprese. Digamos, en cambio, exprese, claro. ahí es el tema. Claro, vos, dentro del cariotipo de la mujer podés tener que los dos X no tengan la afección, que uno de los dos tenga la afección, o sea, si los dos no tienen es sana, si uno de los dos tiene la afección es portadora, y si en los dos cromosomas tiene el gen de la enfermedad, siempre que la enfermedad sea recesiva, va a padecer la enfermedad. En cambio el varón, sí o sí, si está afectado el X, la va a padecer. Claro, se Tiene va a solo la expresar. posibilidad de ser sano o de padecer. En cambio la mujer tiene la posibilidad de ser portadora también. Bien, gracias. Te hago una pregunta, y entonces, para que una mujer tenga hemofilia, ¿debería darse que el padre tenga hemofilia? Sí, claro. Bien. El padre hemofílico y la mamá tener uno de los dos genes o los dos genes afectados. O sea, los dos cromosomas con esos genes. Y porque del XX de esta descendencia, digamos, uno viene del padre, y el único que te puede dar tu papá es el que tiene, y él le dice, el que tiene está afectado, y se junta con otro afectado, vas a ser enfermo. Una consulta, o sea porque- que si el padre tiene la enfermedad y proviene, le va a pasar, y es mujer la hija, únicamente le va a pasar el cromosoma afectado, digamos, ¿verdad? Claro, pues no tiene otro. Claro, Porque y el único el que le pasa a la hija mujer es el X. entonces la hija mujer ahí puede pasar a ser portadora, pero no expresarlo fenotípicamente, digamos, dependiendo de que si la mamá le pasa el cromosoma afectado o no, ¿así sería? Exacto, exacto. Exactamente. Gracias. Nada de nada. Tengo una pregunta que no sé si va al caso, pero me interesa saber. ¿Estas cosas se pueden evitar? Por ejemplo, sabiendo ¿esto se puede evitar genéticamente? Y la verdad que creo que no, porque, o sea, salvo que vos puedas hacer fecundaciones in vitro, poner el caso de que el hombre está afectado y la mujer sea portadora. Por ahí podés hacer fecundaciones in vitro y después probar en el embrión si está o no presente estos genes, o qué genes están presentes. Si es por azar, simple azar, no podés prever nada. Y hay casos en los que sí o sí van a ser afectados. O sea, ponerle que la madre sea hemofílica y el padre también, no cabe otra, excepto que haya una mutación, que todos los hijos sean hemofílicos. No sé si eso te responde. Sí, sí, está bien, gracias. Me había quedado con la duda. No hay manera en esos casos de poder seleccionar. Por ahí sí puede haber alguna terapia génica, pero todo eso está todo un poco verde. Lo único que sí se puede hacer es selección de embriones para buscar ciertas características indeseables, y culturalmente. Indeseables para unas culturas serán indeseables, para otros no. Bueno,
pero no más que eso, y tampoco es para todos los casos ni para todas las situaciones, ¿no? Ni para todos los genes. Bueno, nos veremos el jueves a las 8. ¿Quieren preguntar algo más? Ahí pusieron. Ahí están preguntando de la retroalimentación del páncreas, cuando libera insulina y cuando libera glucagón. Bueno, cuando vos comés, aumentan los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, en las arterias hay receptores de esto mismo, del azúcar en sangre. Y cuando está alta el azúcar en sangre, se activa la insulina. La insulina es como que es la hormona que abre la puertita de las células, y las células guardan, o sea, tenemos el azúcar en la sangre, las células ante la presencia de insulina abren esta puertita, digamos, y entra el azúcar adentro de las células, ¿sí? Ese azúcar puede ser utilizado por la célula o puede ser acumulada, por ejemplo, en las células del hígado en forma de glucógeno. Lo mismo en los músculos esqueléticos. Luego, cuando pasan unas horas que no comes, estos mismos, los receptores también de las arterias, detectan la falta de azúcar en sangre y libera el páncreas, entonces, mandan una señal al páncreas, o sea, la señal la lee el hipotálamo, y el hipotálamo estimula a través del sistema nervioso periférico autónomo simpático al páncreas, y el páncreas libera glucagón. Y glucagón es el que rompe el chanchito, digamos, o sea, va donde están las reservas de glucógeno. El glucógeno son como muchas glucosas unidas. Lo rompe y eso hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en realidad se regulan a través del hipotálamo por subas y bajas de azúcar en sangre. Si hay mucha azúcar en sangre, se produce insulina, que hace que entre el azúcar a las células. Y si hay poca azúcar en sangre, se rompe el glucógeno, lo rompe el glucagón y aumenta el azúcar en sangre. Eso es la regulación de azúcar por el páncreas y por estas hormonas. Pero piensen que el cerebro, por ejemplo, se alimenta exclusivamente de glucosa. Entonces, es importantísimo el metabolismo de la glucosa en el organismo. Y otras hormonas, no solo insulina y glucagón, tienen injerencia en el metabolismo del azúcar, de la glucosa o del azúcar, como son la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina, por nombrar algunas, la hormona de crecimiento. Así que bueno, pero esa es la forma en que se regula el azúcar en sangre. Después, la gente que tiene diabetes, hay dos tipos de diabetes. Una que no se produce insulina, entonces está el azúcar en sangre, pero las células tienen hambre, ¿sí? No puede entrar. Y otra en la que se produce insulina, pero los receptores no la reconocen o no la recepcionan. Entonces pasa lo mismo, aumenta el azúcar en sangre, pero no entra a la célula. ¿Sí? Esas patologías, digamos, fisiológicas, funcionales, son las diabetes, los dos tipos de diabetes que hay. Y o también, Bueno, por ejemplo, cuando hay obesidad y hay resistencia a la insulina, ¿no? También pasa algo claro, similar, se silencian los receptores de la insulina porque el cuerpo está incorporando tanta glucosa, incluso cuando está saciado, ¿no? Que quiere bajar, y larga el torrente sanguíneo de insulina para bajar, y vos seguís incorporando, llega un momento que este sistema de retroalimentación falla, entonces lo que genera es algunas de esas que son diabetes que se pueden recuperar, ¿no? Producto sí, de que hay una resistencia a la insulina o casi diabetes, digamos, que los médicos te dicen cambiar la alimentación o empezar a hacer actividad física o algo porque vas a despertar la diabetes y sonaste, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene un pico de glucemia para tu cerebro, ¿no? Que es muy tóxico también, ¿no? Entonces hay que tener eso, la cuestión del equilibrio.
Me gusta cómo se ayudan entre ellos. Bueno, Bianca pregunta, ¿qué quiere decir que una respuesta es estereotipada? Y bien, como te contesta Josefina, es eso, que ocurre según ciertos pasos, ¿sí? Por ejemplo, la respuesta al estrés, según alguna escuela de estrés, tiene las fases de resistencia y de agotamiento, y bueno, y después ya de muerte si no reverten las causas. Y independientemente de cuál fuera la causa que te desata el estrés, la respuesta fisiológica va a ser similar a la de otras personas, digamos. A eso se refiere de que una respuesta sea estereotipada. Independientemente de lo que la cause, después que se desata de una manera siguiendo ciertos pasos siempre. Sería como una respuesta general. Es claro, como una respuesta general. Sí. Pero a Perdón. causa de algún factor que te la desata. Quería hacer una consulta sobre el TP de crecimiento y maduración. Sí. Sobre el último TP, la diferencia no me queda clara la diferencia entre crecimiento y maduración. O sea, si los tuviéramos que definir diferenciándolos. Crecimiento es el aumento del número de células. Y la maduración implica que esas células empiecen a cumplir ciertas funciones en particular. Y yo están genéticamente determinadas, digamos, ¿no? A determinado momento va a pasar determinado cambio. No sé, por ejemplo, cuando llega la pubertad va a haber ciertos cambios que van a ser el inicio del ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, hay algo que está madurativamente esperable que pasa a determinada. Cambio de crecimiento es aumento de tamaño y aumento de cantidad de células. Y ahí podés enganchar algo más que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Que el desarrollo tiene que ver con el interjuego entre la maduración y el ambiente, ¿no? Es decir, que el ambiente vaya favoreciendo que haya algunos procesos que permitan que la persona se siga desarrollando. En psicología esto es fundamental. Es decir, si no hay un ambiente que favorezca que la persona aprenda ciertos hábitos, por más que pueda aprender a, por ejemplo, a comer con cuchillo y tenedor, ¿no? Si no se desarrolla la motricidad fina, con la práctica, con los nenes que les hagan pintar, dibujar, jugar con bloques o diferentes cosas, después cuando llegue el momento de cortar con cuchillo y tenedor, o cuando lleguen a primaria y tengan que escribir con un lápiz, no van a poder escribir, no porque tengan una deficiencia a nivel del sistema nervioso, sino porque les faltó práctica y se faltó la cuestión de ambiente para que se llegue el desarrollo. Entonces ahí tenés como crecimiento, maduración y desarrollo, como que son diferentes cosas. Y lo mismo en ese sentido, por ejemplo, no es esperable que un chico de 2 meses sepa caminar, porque todavía su sistema locomotor, su sistema nervioso no está lo suficientemente maduro para poder caminar. Pero sí, no sé, al año, más o menos 2 meses, es esperable que una persona pueda caminar, porque ya debería tener la maduración correcta de su sistema locomotor y sistema nervioso para poder caminar. Pero hay chicos que caminan antes y chicos que caminan después. Ahí tenés la cuestión del desarrollo, ¿no? Como si se le estimula, si se lo hace jugar, si lo le agarrás con las manitos, si le mostrás una cosita para que camine, bueno, va pasando y camina antes. Muchas gracias. De nada. Sí, de esa guía tienen que saber los conceptos principales. No Pero tanto no se cuando olviden, habla, por ejemplo, no de se las olviden de distintas... leerlas. Sí, pero en una parte habla como de las distintas edades o los distintos meses y los cambios que se producen en cada una, o por ahí, ¿eso es muy específico o puede haber Eso le tranquilamente? preguntamos a Juanpi, que tuvo una nena hace poco, yo ya no me acuerdo nada. No. No, en general, en general. Ok, buenísimo, gracias. Sí, distinguir así los conceptos generales. Y yo tengo otra duda. Cuando hablamos, no sé si lo tengo bien, yo cuando hice mi resumen lo copié mal o demás, pero yo tengo que hay 3 tipos de mutaciones. Las mutaciones genómicas, que son las que se dan en los cromosomas. No, Sí, genómicas son en los genes, por eso se llaman genómicas. claro.
Sí, Sí, también hoy se no me llaman cerraban. Se llaman puntuales también, porque ocurren en un gen. ¿Y cuál sería la diferencia con las génicas? No, génicas o genómicas, o sea, genómicas es en todo el genoma, que en realidad las mutaciones son génicas o cromosómicas, no sé qué otra cosa encontraste. Ah, O sea, claro. puntuales o genéticas, génicas, o cromosómicas. ¿Sí? Perfecto. Una alteración puntual en un cromosoma, o sea, en un gen, que puede derivar en que no toleres la lactosa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que no toleres el azúcar de la leche. Porque no El tenés ejemplo la de la enzima, cromosómica porque podría no, ser el síndrome. el gen que produce la enzima que rompe ese azúcar, lo tenés defectuoso o forma una proteína defectuosa, no la forma, ¿sí? Una enzima. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de, genética o puntual, una mutación en un gen. Las cromosómicas podría ser el síndrome de Down, por Claro, ejemplo. son alteraciones en los cromosomas, sea porque hay uno de más, sea porque hay uno ausente, sea porque hay un fragmento de otro cromosoma o falta algún fragmento. Bueno, hay varios tipos de alteraciones cromosómicas, pero como se trata de cromosomas, los síntomas que da, la expresión de todo eso, se llaman síndromes, porque síndromes es un conjunto de síntomas, no te da un solo síntoma, te dan varias patologías, porque pensá que en un cromosoma hay varios genes, y si está alterado el cromosoma, toda esa información puede estar alterada. Entonces da Buenísimo, gracias. síndromes, ¿sí? El síndrome de Down tiene problemas musculares, problemas cardíacos, de visión, o sea, no es solo una cosa puntual. Claro, nosotros lo que vemos, no sé si lo del error, o sea, nosotros diferenciamos entre mutación genética, digamos, perdón, génica, cromosómica y genómica. O sea, la diferencia ahí es qué tanta porción de ADN está afectada. O sea, Claro, en genómica ya génica es muy es grande. una afecta a un solo gen, ¿no? Es una falla muy chiquita. Cromosómica estamos hablando de varios pares de genes, digamos, estamos hablando de varios genes, ¿no? De un pedazo un poco más grande. Y ya genómica estamos hablando de un cromosoma entero, ¿no? Una molécula de ADN. Ya estamos hablando de que ya es algo más grande. Pero depende qué tanta cantidad de ADN está afectada, es que se diferencia ahí entre génica, genómica y cromosómica. ¿Ahí Y queda cromosómica. claro? Sí, buenísimo, claro, porque yo tenía las genómicas, las cromosómicas y las génicas, pero son genómicas, como las que se altera un solo gen, Génica, ¿cómo se llama? cromosómica y Génicas, genómica. o sea, viene de Ah, gen la perfecto, palabra, o sea, buenísimo. génicas o La diferencia está puntuales, en le podés genoma, llamar ya estabas también. hablando de la dotación completa de cromosomas, por eso genómica. El genoma humano, ¿no? Es todos los Sí, genes de la especie humana. la especie humana. ¿Entendés? Y génica ya está Perdón, hablando del pedacito, digamos, que está codificado ahí en bases de nucleótidos. Bueno, yo, muchísimas gracias. para corroborar la información, yo tengo que las genómicas hacen referencia a mutaciones que pueden consistir o en un aumento o en un descenso del número normal de juegos de cromosomas. ¿Eso es correcto? Es lo que acabamos de decir, claro. En la dotación es característica de una especie. Claro, y las genómicas, creo, o sea, creo que se refiere a cuando también por eso se trata de todo el genoma, se pueden originar incluso variedades o especies nuevas, o sea, es un concepto que se aplica más a la biología, pero no tanto a la biología humana, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay sapos que hay variedades que los pares son de 2 cromosomas y hay otros que se llaman diploides, como nosotros, pero después en algún momento se vuelven tetraploides, o sea, cada par está formado por 4 cromosomas y origina una especie nueva. En ese caso es una mutación genómica, según yo Qué interesante. Buenísimo. entiendo. Lo que Si pasa es no, que generalmente estas mutaciones son no viables, digamos, son cuestiones que claro, la los humanos persona no no. llega a En desarrollarse, generan en abortos la naturaleza hay espontáneos o pocos cuestiones casos así. también, O sea, claro. hay algunos casos donde la persona se puede desarrollar como una persona con síndrome de Down,
¿no? Con síndrome de Down, es que digamos, es una persona que tiene esta mutación y es una mutación viable, y es una persona que va a nacer y va a tener un montón de posibilidades, pero que va a sufrir algunas características propias de un síndrome, no un conjunto de signos y síntomas característicos. Claro, que pero en tienen una ese base caso es genética. cromosómica. Ese caso es cromosómica. Para mí genómica es como algo más, tiene que ver más con un concepto evolutivo. Como que todo el genoma, que es el conjunto de los genes de una especie, sufren alguna alteración y eso origine variantes, que después pueden perdurar o no, que pueden tener éxito o no. Pero me parece que para la materia nuestra, con que se muevan con las genéticas o puntuales, albinismo, tienen varios casos, o cromosómicas, como síndrome de Down, algunas cromosómicas sexuales, XXY, XYY, ¿sí? Esas son todas cromosómicas. Perdón, en la ficha dice que las genómicas es cuando se altera el número de cromosomas. Entonces, yo interpreté de que el síndrome de Down se podía entender como genómicas porque hay una alteración en la cantidad de cromosomas. Entonces, serían de todas formas cromosómicas y no genómicas. Yo las tomo como cromosómicas, pero bueno, la verdad es que no creo que tengamos algún problema por esto. Pero bueno, yo después lo voy a consultar con Liliana, porque la verdad que yo, incluso bueno, por mi trabajo así en investigación, y que yo sí trabajé en anfibios, bueno, yo tengo más presentes esos casos, pero lo voy a consultar. Pero bueno, tómenlo si no, como dice en la ficha, y no creo que haya ningún problema, ¿sí? Buenísimo, Pero de todas gracias. maneras, nosotros nos movemos en la práctica de la materia con las mutaciones puntuales y con las alteraciones cromosómicas, ¿sí? Que ahí entran el síndrome de Down y todo eso. Buenísimo, gracias. No hay nada. Bueno, sale la merienda, café con leche, me parece que ya está. O hay alguna pregunta más. Sale paseo en bicicleta, ¿qué sale? Yo ya entrené, Moni. Yo hoy no me puedo levantar. Lo que pasa es que yo para entrenar antes de ir a trabajar tengo que estar a las 7 menos 10 en la puerta del gimnasio. Claro. Y si no, salgo a 7:30 de casa y llego a las 8 al laburo, así que me fui al laburo. ¿Qué va a hacer? Sale, sigue estudiando. Bueno, muy bien, Bianca. Suerte. Bueno, gracias. Adiós. No, de Bueno, nada. Después. Nos ajusten vemos. lo que ya Gracias. saben, coman liviano, hagan de cuenta que van a jugar un partido de tenis internacional, vieron que se comen un platito de fideos blancos, algo tranquilo. Una botellita con agua. Estén bien, claro, un brindis con agua y a rendir. Bueno, espero que les vaya bien y Una buena alguna o carga de alguno de equipo. ustedes les vamos a tomar seguro, no alguno de nosotros, así que ya nos vamos a ver. Un beso. Chau, chau. Beso, que anden